Acuarios plantados. Eduardo, un seguidor, me pregunta cuáles son los primeros pasos para dar un acuario plantado. Ya el otro día hice un video donde explicaba algunos conceptos de lo que es la fotosíntesis, que es la forma que tienen las plantas de alimentarse, generando su propio alimento. Recordemos que las plantas son seres vivos autótrofos. ¿Qué significa esto? Que producen su propio alimento. Bueno, ya sabemos algo. Ya hablamos de la fotosíntesis, sabemos que necesitamos una fuente de luz artificial para que las plantas puedan generar la fotosíntesis, puedan realizar el proceso de fotosíntesis, que ellas toman el hidrógeno del agua, toman el CO2 del agua y con eso fabrican la glucosa, y que como material de descarte quedan 2 átomos de oxígeno, se liberan al agua, o 2 gas se libera. Por eso es que las plantas son oxigenadoras, que lo son todas las plantas durante el proceso de fotosíntesis, o sea, durante las horas de la luz, generan oxígeno por descarte. Bueno, eso lo ya sabemos ese concepto. Ahora bien, ¿cuántas horas de luz le tenemos que dar? Hay un montón de estudios hechos sobre la cantidad de horas, y no podemos tener algo claro porque hay plantas que son subtropicales donde reciben mayor cantidad de horas luz en cierta época del año. Hay plantas que viven sobre la línea de Ecuador, que reciben siempre la misma cantidad de luz. Teniendo en cuenta una situación ecuatorial, vamos a tomar como 12 horas de iluminación. Pero los estudios manifiestan que ya con 6 horas de luz intensa ya estaríamos en condiciones de decir que es suficiente para las plantas. Podríamos poner un promedio de 8 horas. Hay algunos estudios que hablan de que las primeras 3 horas son las más importantes, después recae el proceso fotosintético, entonces algunos lo reparten en distintas horas durante el día, pero con 8 horitas estaríamos en buenas condiciones. Hablamos de la cantidad de watt aproximado, yo le calculo más o menos, estaríamos hablando de aproximadamente medio watt por cada litro de agua, o sea que si vos tenés una pantalla o proyectas una pantalla de 12 watts, te va a alcanzar para 20 litros, para una pecera de 20 litros. Bien, ahora también teniendo en cuenta el tema de la luz, hay que tener en cuenta la altura del acuario. Generalmente, el problema que se presentaba antiguamente se presentaba cuando se usaban tubos fluorescentes. Si alguna vez tomó sol en algún solarium de esos artificiales con cámaras de sol, recordarán que los ponían como un sarcófago con unos tubos fluorescentes que prácticamente les pegaban sobre el cuerpo. ¿Por qué? Porque se disipa rápido esa luz. Esa luz, la luz que producen los tubos fluorescentes se disipa rápidamente. Entonces necesitaban, antiguamente cuando se iluminaba con tubos fluorescentes, uno de los mejores tubos fluorescentes que funcionaba era el PL o el PLL, que son esos tubos que eran dobladitos y que se enchufaban en un solo lugar. Bueno, en esa época era muy importante tener en cuenta la altura que estaba el tubo fluorescente con relación al agua y cuánto era la profundidad del acuario, porque se perdía mucha intensidad en pocos centímetros. Entonces era importante tener un acuario de poca altura para que sean eficientes los tubos fluorescentes. Con los LED no ocurre eso porque tienen mayor penetración, o sea que podemos tener la libertad de tener acuarios más altos. Una altura ideal sería 40 centímetros. Ya no nos importa tanto la altura del acuario como ocurría con los PLL. En un ratito. Bueno, sigo, vino un cliente y tuve que atender. Sí, bueno, volviendo al tema, con la luz LED no tenemos tanto el problema de la penetración en la columna de agua. Es más eficiente el LED. Es bastante similar a lo que eran antiguamente los HQI, que eran lámparas de mercurio, de vapor de mercurio, que se colgaban en el acuario. Por eso es que ustedes van a observar que muchas lámparas LED están a una altura bastante elevada. Eso es también para poder disipar un poco de la luz, porque tiene un ángulo muy chico el LED. Existen unos disipadores, unos conitos que se le pone al LED para poder ampliarlo, pero lo ideal es preferible subir el LED que usar los conos de acrílico. Bueno, entonces hablamos ya de la luz y de la intensidad de la luz. Y también tenemos que hablar un poco del formato del acuario. Siempre es preferible los acuarios que sean un poco más anchos que altos, para tener mayor dimensión para la propagación de las plantas y para que todas las plantas traten de recibir la misma cantidad de luz. Bueno, si este tipo de videos te interesan, hacémelo saber con un me gusta, comentámelo, haceme preguntas y lo vamos
profundizando. Falta un montón todavía. Todavía no hablamos del dióxido de carbono, de los equipos de CO2. Todavía me falta explicarte algo de este amiguito, que es un regulador de CO2 que funciona con los sifones Drago, de las pipas de difusión de CO2, que hay distintos tipos de pipas, y un montón de otras cosas más. Pero bueno, en los videos si no serían extensísimos y para muchos aburridísimos. Nos vemos en la próxima.